Josué capítulo 19, hermanos, y vamos a comenzar al final. Vamos a comenzar por el final. Dice el verso 51, estas son las heredades que el sacerdote Eleazar y Josué hijo de Nun y los cabezas de los padres entregaron por suerte en posesión a las tribus de los hijos de Israel en Silo, delante de Jehová, a la entrada del tabernáculo de reunión, y acabaron de repartir la tierra. Mis hermanos, vamos a compartir hoy el tema misión cumplida. En el capítulo 9 de Hechos, cuando usted lee el capítulo 9 de Hechos, el doctor Lucas, de quien estamos estudiando precisamente, de quien comenzamos a estudiar hoy por la mañana precisamente con nuestro pastor Sergio, el doctor Lucas en Hechos capítulo 9 nos informa sobre la conversión de un hombre llamado Saulo. Asimismo nos informa y en ese capítulo 9 que el Señor le confiere una misión. Específicamente el verso 6 y los versos 15 y 16 nos hablan de esta misión que el Señor le confiere a Saulo. Le dice el Señor allí a Ananías, a quien está enviando a imponer las manos a Saulo para que recobre la vista. Ananías está temeroso, está temblando, está reticente, no quiere ir porque dice: Señor, tú bien sabes cuántos males ha hecho este hombre a tus santos en todas partes. En ese contexto el Señor le dice a Ananías entonces: ve, Ananías, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Ahí está la misión de Pablo, o de Saulo en ese momento. Pablo después, a partir del capítulo 13 de Hechos. Hacia el final de la vida de Saulo leemos, hacia el final, ya concluyendo su vida, ahora Pablo, leemos: porque yo ya estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Segunda Timoteo capítulo 4, versos 6 y 7. Pablo en esencia está diciendo: he cumplido la misión, ¿sí? He terminado la misión. Ahora, leíamos con Lester hace unos minutos en el capítulo 1 de Josué, en los versos 5 y 6, Dios le asegura a Josué que nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque ahí está la misión, hermanos. ¿Sí? Ahí está confiriendo el Señor la misión a Josué, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría. Ahí está la misión. Ahora, en nuestro capítulo, en este capítulo 19, tenemos entonces el cumplimiento de esas palabras del Señor, del Señor a Josué. Josué puede decir en este punto de su vida: misión cumplida. El Señor allá en Lucas capítulo 4, versos 18 al 21, describe la misión que el Señor le ha mandado hacer. Y en el verso 21 específicamente dice la palabra que después de leer que había venido a libertar a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a predicar el año agradable del Señor, a sanar a los quebrantados de corazón, enrolló, dice el libro. Sí, en aquel tiempo los libros no eran así como estos, en aquel tiempo eran rollos. Dice que enrollando el libro lo dio al encargado de la sinagoga, al responsable de la sinagoga, y viendo a todos los que estaban allí les dijo: hoy se ha cumplido esta palabra delante de ustedes. De la misma manera entonces Josué puede decir, y Pablo pueden decir: he cumplido mi misión. El mártir Jim Elliot, mártir a manos de los indios Aucas en el Ecuador, hace unos años atrás y previo a morir, dijo él:
vive de tal manera que cuando mueras no tengas otra cosa que hacer sino morir. Vive de tal manera que cuando mueras no tengas otra cosa que hacer sino morir. Ahora, hermanos, tenemos entonces aquí en este texto a Josué, un hombre con las características de Josué. Quizá piensa en este punto de su vida en que está cerrando una etapa. Ha cumplido esa misión. El Señor le dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra que yo les he prometido a ellos. Está cerrando esa etapa. Ha entregado, ha llamado a las últimas 6 tribus a las que faltaba entregársele la heredad: a Simeón, a Zabulón, a Isaacar, a Aser, a Neftalí y a Dan. Esas 6 tribus faltaban a recibir su heredad por suerte. Ya se ha hecho eso. Josué ha terminado esa etapa. Ahora, quizás Josué en este punto, al igual que muchos de nosotros hemos pasado esta experiencia. Hemos tenido que cerrar etapas de nuestra vida, ¿verdad? Algunas con la perspectiva de iniciar una nueva etapa, un nuevo proyecto. Pero algunas de esas etapas las hemos cerrado, nos ha ocurrido a nosotros en mi familia. A veces hemos cerrado etapas, ¿verdad?, sin tener un nuevo proyecto hacia el frente. Recuerdo, eso nos ocurrió allá por el 2012, ¿verdad? Cerramos un ciclo en nuestra vida después de estar por 28 años en una iglesia sirviendo, ¿verdad? Y solamente confiando en el Señor lo que Él iba a hacer en el futuro para nosotros. Y es que los hombres somos así. Entonces quizás Josué está pensando en este punto: ¿cuáles serán los próximos desafíos para él? ¿Qué viene más adelante? ¿Qué voy a hacer de ahora en adelante? Ya cumplí la misión del Señor. El Señor me mandó que repartiese la tierra por heredad. Josué ya había peleado muchas batallas, ya por varios años. La conquista de la tierra duró aproximadamente unos 7 años. Josué ya había peleado varias batallas. Quizá estaba en su mente la idea de quizá vengan otras más. Pero es interesante que el contexto del versículo que leímos, mis hermanos, el contexto de este capítulo tiene que ver, si usted lo lee, verá que tiene que ver con la familia. Hay un hilo que recorre todo el pasaje que tiene que ver con la familia y su estabilidad. Por cierto, esta es una instrucción que cada uno de nosotros debemos considerar. Así que vamos a ver algunas lecciones, mis hermanos, algunas lecciones importantes al cierre de esta etapa en la vida de Josué. Lecciones que tienen que ver con la familia. Y lo primero, mis hermanos, que encontramos aquí en este texto es lo prioritario que es la familia. Lo prioritario que es la familia. Si usted, como decía Héctor hace unos meses atrás, ¿verdad? Hermanos, y es muy cierto. Cuando comenzamos a leer capítulos como este, Pastor Edmundo creo que también lo mencionaba, cuando comenzamos a leer capítulos como este, leemos unos 2, 3 versículos y ya no queremos seguir. ¿No es cierto? ¿Lo ha hecho usted? Es una lista de nombres. Hace unos meses el Pastor Luis nos leía un capítulo. Y hermanos, ¿y cuándo va a terminar el Pastor Luis de leer, verdad? Nombres tras nombres, nombres tras nombres. ¿Habrá algo allí que yo pueda aprender de esa gran lista de nombres? Y hermano, no se canse, continúe, siempre hay algo. Ya escuchamos a nuestros pastores, ¿verdad?, que nos enseñaron sobre esas listas y las preciosas enseñanzas que el Señor tiene escondidas allí. Lo que pasa es que Él quiere que nos esforcemos, que vayamos, dije yo hace unas semanas atrás, con una lupa, viendo con cuidado, porque allí realmente está la pepita de oro, allí está la flor aromática, decía Spurgeon. Allí está una instrucción para nosotros. Ahora, por favor, note entonces, relacionado con nuestro tema, la familia, un asunto prioritario.
verso 1, verso 8, verso 10, verso 16, verso 17, verso 23, verso 24, verso 31, verso 32, verso 39, verso 40, verso 48. ¿Ya miró? ¿Ya lo notó? Cada uno de esos versos, 12 versos en total, 12 versos, reafirman algo. Por 12 veces se dice allí, veamos por ejemplo los versos 1 y 8. La segunda suerte tocó a Simeón, para la tribu de los hijos de Simeón, ahí está, conforme a su familia, marque eso, conforme a su familia. Verso 8, al final, esta es la heredad de la tribu de los hijos de Simeón, ¿cómo dice? Conforme a sus familias, conforme a sus familias. Y eso mismo se repite a través de todo el pasaje, a través de todo el capítulo, conforme a sus familias. Es decir, Dios es quien está dirigiendo este proceso en todos sus detalles. Dios está pensando en la familia. Ahora, comienza este texto diciendo que la segunda suerte. Ya Héctor nos habló de la primera suerte, allá en el capítulo 18. Aquí se nos habla de las otras suertes. La suerte, y de allí quizá algunos se agarran, ¿verdad? Para tirar los dados, para tirar las cartas, ¿verdad? Ojalá que no haya creyentes así. Porque esto de la suerte, una práctica permitida por el Señor en ese tiempo, en realidad, mis hermanos, en realidad, es nada más que la determinación soberana. Es un proceso permitido por el Señor, ¿sí? Para mostrar su determinación soberana respecto a un asunto en este mundo. Eso era la suerte. Que lo hacían de esa forma, bueno, pero en el fondo subyace la verdad de que lo que Dios quería expresar a través de eso, Él podría haber dicho, bueno, quiero que a Simeón me le den esto, esto y esto. Quiero que a Zabulón me le den esto y esto y esta parte. A Isaacar me le den esta parte. A Aser esta parte. A Neftalí esta parte. A Dan esta parte. El Señor podría hacerlo. Pero el Señor eligió esa forma para indicar cuál era su determinación soberana en relación con ese asunto. Recuerda un ejemplo nada más, como decimos allá, para muestra un botón. ¿Recuerda la historia de Jonás? ¿Recuerda la historia de Jonás? ¿Cuántos recuerdan la historia de Jonás? ¿Sí? De la ballena y todo eso, ¿sí? ¿Se acuerdan de la ballena? ¿Sí? No era ballena, hermanos, ¿sí? No era ballena, ¿verdad? ¿Sí? Era un gran pez. Era un gran pez, ¿sí? Pero como escuchamos la cancioncita aquella, ¿verdad? De la ballena, pero pudo ser una ballena. Pudo haber sido la gran Berta, ¿verdad? Que estaba ahí en tela. Pero era un gran pez. El Señor le dijo a Jonás que fuera a Nínive y que anunciara el mensaje de arrepentimiento para ese pueblo lleno de pecado. ¿Qué hizo Jonás? Nínive quedaba para el sur. Él decidió irse para el norte. Se subió a un barco y estando en el barco, ¿verdad? Se fue allá abajo a esconderse del Señor. Mire qué tremendo el Jonás. Se fue a esconder del Señor, allá a la parte de abajo del barco. Se desató una gran tormenta, una tempestad en el mar. Los marineros dijeron, esto no es normal. Todo estaba calmo. Navegamos, de hecho, por eso. Si hubiéramos sabido que había tormenta, nos detenemos, pero todo estaba tranquilo. Y de repente esto se enfurece, las olas se embravecen, esto no es normal. Vamos a ver, vamos a echar suertes aquí a ver quién es el responsable de este asunto. Y entonces, pero falta alguien entre nosotros, dijeron, falta alguien, uno que se subió aquí, ¿verdad? ¿Dónde está el que se subió aquí, que dijo que iba para Tarsis? Pues yo creo que debe estar ahí abajo trabajando o haciendo. No, dice, vamos a ver, lo fueron a hallar dormido. Despiértate, le dijo, ¿verdad? Dormilón, despertate, ¿no ves que nos vamos a ahogar aquí? Y echan suertes y ya usted sabe. ¿Y la suerte cayó sobre quién? Le dijeron los otros marineros, ahora mismo tú nos declaras de dónde eres, cuál es tu Dios, cuál es tu pueblo, a qué te dedicas. Y bueno,
todo el currículum vitae ahí. Y entre otras cosas dijo Jonás, miren, les voy a resumir este asunto. Dios me mandó en una misión a Nínive y yo ando huyendo de él. Y por esa razón es que la situación está así. Láncenme al mar porque esto se va a calmar. Hermanos, no fue lo que hicieron, me explico, los marineros, no fue eso que hicieron allí. Era Dios atrás de esos marineros impulsándonos a hacer esa dinámica para poner en evidencia a su desobediente profeta. Eso era lo que estaba haciendo el Señor. Entonces, esa práctica de suerte en realidad es la determinación soberana del Señor respecto a un asunto en este mundo. Y aquí en nuestro texto, Dios determina que cada familia en su pueblo debía tener su parcela. Esto es lindo, hermanos. Ninguna de ellas se quedaría por fuera. La palabra conforme significa eso. Significa cada familia debe accesar, qué bonitos términos tenemos hoy, ¿verdad? Debe accesar a su parcela, debe tener parte en su tribu. Dios lo está diciendo. Allá en el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 6, versos 32-33, dice que los gentiles, los que no tienen a Dios en su corazón, dice, buscan todas estas cosas, hablando de las cosas materiales, afanados en eso, buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Esto es reconfortante. Esto habla, mis hermanos, del amoroso cuidado del Señor por usted y por mí, por cada uno de nosotros, por la familia, no solo la familia consanguínea, pero también por la familia espiritual, la familia de Dios, su familia. Los gentiles buscan todas estas cosas, pero ¿sabes qué dice el Señor? Vuestro Padre Celestial sabe que tienes necesidad de todas estas cosas. Como familia, tanto familia individual como familia espiritual, podemos descansar confiados en esta palabra y en este cuidado de nuestro Dios, sabiendo que Él siempre, siempre cuida de ella. En relación con la familia espiritual, Efesios capítulo 2, verso 19, nos recuerda que ya no somos extranjeros, Efesios 2:19, ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Somos la familia de Dios, de ese Padre perfecto, ese Padre dueño de todos los recursos. ¿Habrá algo que le haga falta a su familia, a la familia de Dios? Nada. No hay nada. Entonces vemos que la familia es una prioridad y eso debe ser también para cada uno de nosotros. Pero lo segundo que vemos aquí, mis hermanos, es la generosidad en la familia. En los versos del 1 al 9, dice, verso 2, y tuvieron, dice que, verso 1 al final, y su heredad fue en medio de la heredad de los hijos de Judá. Y tuvieron en su heredad a Berseba, Seba, Molada, Azar-Sual, Bala, Esen, El Tolad, Betul, Orma, Siclac, Ber, Marcabot, Azar, Susa, Bet, Lebaot y Saruén. 13 ciudades con sus aldeas, Ain, Rimón, Eter y Asán. 4 ciudades con sus aldeas. Y todas las aldeas que estaban alrededor de estas ciudades hasta Baalat Beer, que es Ramat del Negev. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Simeón conforme a sus familias. Ahora, ¿ya notó que dice el texto que a Simeón le tocó su heredad en medio de la tribu de Judá? Dentro de la tribu de Judá. Qué interesante. Pienso que el Señor, mis hermanos, nos enseña sobre la generosidad. Simeón recibe su heredad en medio, dice el texto, del territorio de Judá. Vemos aquí una actitud de generosidad de parte de los de la tribu de Judá hacia sus hermanos de la tribu de Simeón. Una actitud de compartir, una actitud de despojarse, una actitud ajena a lo que comúnmente observamos, una actitud libre de avaricia. Pensemos por un momento, hermanos, en las implicaciones
de que alguien viva con nosotros. Piense por un momento. Que alguien venga, estamos en nuestra casa y de repente alguien que no es del núcleo inmediato, ¿verdad? Viene a vivir con nosotros. Es decir, mi esposa, mis hijas, ¿verdad? Mi hijo. Alguien extra, ¿verdad? Que no ha estado con nosotros viene ahí. ¿Qué pasa? ¿Cuáles serán las implicaciones? Bueno, implica desprenderme muchas veces de aquello, ¿verdad?, que ha sido solamente mío. Compartir mi baño, compartir mi cocina, compartir mi televisor, compartir mi hamaca, ¿verdad?, si tengo ahí algo afuera. Implica compartir. Compartir mi espacio, compartir mis bienes. También el que alguien venga a habitar en medio mío implica que habrán diferencias, que habrán impases, muchas veces que habrá incomodidad. Entonces, por eso muchas veces, el Señor nos perdona, hermanos. ¿Sí? El Señor nos perdona y nos ayuda a cambiar. Por eso muchas veces, ¿verdad?, no somos muy dados a tener a alguien, ¿verdad? Sí podemos, ¿verdad? Bienvenido. Hermano, voy para allá, ¿verdad? Voy a estar el sábado, el fin de semana ahí, ¿verdad? El sábado en la noche. Brother, venite, ¿verdad? Bienvenido. Aquí es tu casa, claro que sí. Pero sabemos que es un día que va a estar ahí. 2 días, ¿verdad? ¿Sí? ¿Recuerdan aquel viejísimo proverbio? Muerto después de 3 días. ¿Sí? Voy para tal lado, dice alguien. Voy a ir a vivir con tal. Acordate, muerto después de 3 días, ¿sí? Está hablando de eso, pero es lindo que en este caso Judá, no leemos que Judá dijo, bueno, pero ¿y por qué, hombre? ¿Y por qué tiene que ser conmigo el asunto? Ahí está Rubén, ¿verdad? Pudo haber mencionado a otro de sus hermanos. Ahí está Manasés, que tiene un territorio grande. ¿Y por qué yo? Pero es lindo, hermanos, mientras estudiaba, me digo yo, qué lindo esto, qué actitud más bonita, y que debe ser una actitud que nosotros como hijos de Dios debemos afirmar. Y la gloria al Señor, hermanos, pero ¿sabe? Esta actitud de generosidad es una actitud bien linda que es parte de la personalidad de nuestra iglesia. He escuchado tantos testimonios de personas de nuestra iglesia, ¿verdad?, que me dicen, ¿qué iglesia? Ayer precisamente, hermano, ayer visitábamos una familia con mi esposa, ¿verdad?, y nos decían, es que nuestra iglesia es bien linda, es una iglesia linda, ¿va? Es una iglesia bien servicial, amorosa, generosa. Sí, le digo yo, no una iglesia perfecta, no es una iglesia perfecta, tenemos nuestros defectos, pero tiene razón, le decía, tiene razón, es todo eso y muchas otras cosas. Hermanos, estamos en el buen camino, hay que reafirmar eso. Judá mostró una actitud de generosidad, de compartir, de despojarse, una actitud ajena a lo que comúnmente observamos, una actitud libre de avaricia. No se molestó porque el Señor dijo, Judá, tu hermano Simeón va a cohabitar contigo, va a estar allí en tu propiedad, ¿verdad? Vos vas a tener una parte y él va a estar ahí en medio de ti. Judá no se molestó por eso. Quizás Judá dijo, está bien, Señor, está bien, mi hermano, ¿por qué no va a estar conmigo? Claro que sí, ahí está. ¿Cuál es la parte donde él va a vivir, verdad? Qué lindo. Hebreos capítulo 13, versos 5 y 6 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis. Lucas capítulo 12, verso 15, el Señor hablando de unos tipos ahí que estaban peleándose por una propiedad, les dice, aléjense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes materiales que posee. Colosenses capítulo 3 verso 5, el apóstol Pablo dice, hagan morir pues lo terrenal
en ustedes, y menciona una serie de hábitos pecaminosos, y entre ellos la avaricia, dice Pablo, que es idolatría. ¿Qué es idolatría? Hermanos, yo sé que usted conoce esto, pero por años hemos estado así a un poquito de iniciar una guerra con El Salvador. ¿Sí? ¿Se acuerda? Así, ¿ve? Así con nuestros hermanos salvadoreños. ¿Por qué? ¿Recuerda usted por qué? Hermanos, por un islote ahí, un pedacito de tierra que está allá por Amapala, allá en el sur. Pero hermano, un pedacito, ¿qué puede hacer Honduras con ese pedacito de tierra? Pero hermanos, hemos estado así, pero cerquita. No, es que la soberanía nacional dice que no pueden violar. Yo digo, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que tengamos ese corazón? El Salvador, hermanos, es más pequeño que nuestro departamento de Olancho. Es más pequeño que nuestro departamento de Olancho. Y está ese pedacito allí, en lugar de decir, no, pobrecitos nuestros hermanos del Salvador. No, hermanos, miren, creen que les sirve eso realmente no es nada. Pero creen hermanos, que les sirve ese pedacito de tierra. Sí, dicen nuestros hermanos salvadoreños, claro que sí. Por supuesto, para algo lo vamos a utilizar. Hermanos, declárenlo allá, ¿verdad? En la Corte de la Haya, allá, declaren eso como propiedad de ustedes. Tenemos que firmar algo ahí. Nosotros lo firmamos, denos los documentos, nosotros firmamos y agarren eso. Pero hermanos, hemos estado a punto de ir a una guerra. Hace como 2 años, creo. Ya decía, ¿en qué momento se desata una guerra por ese pedacito de tierra? El corazón, hermanos, perverso, el corazón pecaminoso, maligno del ser humano. Esa actitud más debe existir, dice el Señor, en nosotros. La generosidad entre los hermanos, la generosidad en la familia, no solo en la familia individual, consanguínea, pero en la familia espiritual. Y nuevamente, hermanos, doy la gloria al Señor porque estamos en ese camino nosotros. El Señor nos ha puesto ese corazón de ser así, pero necesitamos crecer mucho, mucho más. Lo tercero, mis hermanos, que vemos en este pasaje, lo tercero que vemos allí, bueno, del verso 8 en adelante, vemos, ¿verdad?, que Zabulón recibió, ¿verdad?, su heredad en la tercera suerte. En el verso 17 vemos que Isaacar recibió su heredad en la cuarta suerte. En el 24 vemos que Aser recibió su heredad en la quinta suerte. En el verso 32 vemos que a Neftalí recibió su heredad en la sexta suerte. Y en el verso 40 entonces encontramos a Dan. Dan recibe su heredad entonces en la última y séptima suerte. ¿Y qué aprendemos? ¿Qué podemos aprender allí? Podemos aprender sobre la importancia de la proactividad en la familia. La proactividad en la familia. Vea lo que dice la palabra allí. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Dan conforme a sus familias. Estas ciudades con sus aldeas. En el caso de Dan, el escritor va al grano, ¿verdad? No menciona ninguna ciudad. Simplemente va al punto. Dice que esta es la heredad de la tribu de los hijos de Dan, conforme a sus familias, estas con sus aldeas. Pero en el verso 47, me adelanté, hermanos. La séptima suerte correspondió a la tribu de los hijos de Dan, conforme a sus familias. Menciona algunas ciudades ahí, pero el verso 47 dice, y les faltó territorio a los hijos de Dan. Les faltó territorio a los hijos de Dan. Ahora, ¿qué va a hacer esta familia en ese caso? ¿Qué van a hacer? Se mencionan algunas ciudades allí, pero con todo, dice el verso 47, que les faltó territorio a ellos. ¿Qué va a hacer?
¿qué va a hacer esta familia, la familia de Dan, respecto a este problema, respecto a esta dificultad? Porque el Señor dijo que ninguna familia podía quedarse sin su heredad. Cada familia debía tener su parcela. En muchas familias, cuando surgen los problemas y las dificultades, muchas familias lo que hacen es culparse unos a otros. ¿Sí? Estamos en este asunto porque si vos hubieras hecho lo que yo te dije, ¿verdad? Si vos no hubieras hecho aquello, yo te advertí. Muchas familias cuando están frente a los problemas, a las dificultades, lo que hacen es culparse unos a otros, echar la culpa unos a otros. Algunas otras familias, como en el caso de la familia de Manasés, allí en el capítulo 17, los versos 14 al 18, también tuvieron un problema similar. Ahora, ¿qué hizo esta familia? Dice el verso 14 que vinieron a Josué. Y los hijos de José hablaron a Josué diciendo: ¿por qué nos has dado por heredad una sola suerte y una sola parte, siendo nosotros un pueblo tan grande y que Jehová nos ha bendecido hasta ahora? Era un pueblo grande también. No les ajustaba lo que les habían dado. Y Josué le respondió, 17:15: si sois pueblo tan grande, subid al bosque y haceos desmontes allí en la tierra de los fereceos y de los refaítas, y que ya que el monte de Efraín es estrecho para vosotros. Verso 16: y los hijos de José dijeron: no nos bastará a nosotros este monte, y todos los cananeos que habitan la tierra de la llanura tienen carros cerrados. Ahí está el miedo. ¿Qué hace la familia de Manasés? Vienen a quejarse no nos ajusta la tierra. Vamos donde Josué, porque él es el culpable, él es el responsable de esto, ¿verdad? Él fue el que nos dio esto. Entonces vamos. Cuando van donde Josué, ¿qué les dice Josué? Oigan, ahí está el monte delante de ustedes, señores. Agarren el machete, agarren el hacha, agarren el asadón, vayan a desmontar allí. Sí, pero es que aún eso no nos va a ajustar. Bueno, pero y delante de ustedes no está todo el territorio donde están los cananeos. No, dice, pero es que los cananeos tienen carros cerrados, ¿verdad? Y comenzaron a poner excusas. El caso es que los de la familia de Manasés querían que Josué les solucionara el problema. Querían que Josué les solucionara esta dificultad. Fueron a quejarse con Josué. Ahora, ¿qué hizo la familia de Dan? Ellos no fueron a quejarse con Josué. Vinieron a los líderes tribales y dijeron: hermanos, miren, nos hace falta tierra. Así que, ¿qué piensan ustedes? Bueno, hermanos, aquí solo hay un camino que hacer. Agarren su machete, agarren su hacha, agarren su asadón y vamos, ¿verdad? Y agarren su espada por si hay que pelear y hay que sacar a alguien de ahí. Que de hecho, cuando usted lee otros pasajes, verá que los de Dan fueron a pelear contra los de Lais, a apropiarse. Los danitas eran un pueblo guerrero. No fueron a quejarse con Josué. Valientemente se levantaron para pelear y obtener más territorio. No esperaron a que alguien les solucionara su problema. Enfrentaron el desafío juntos como tribu, de manera compacta, unidos como un solo hombre. Fueron y dijeron: este es un asunto nuestro y nosotros lo vamos a arreglar. Así que vengan, hermanos, vamos a conquistar nuestra heredad. Vemos la proactividad en esta familia. A veces, en el caso, hemos estado orando en estos días y oramos por nuestras autoridades, algo que nos cuesta mucho a veces, ¿verdad? En lugar de orar, nos quejamos. Ya casi es un hábito quejarnos contra la autoridad. Nos quejamos contra el presidente, nos quejamos contra el alcalde, nos quejamos contra la empresa privada, nos quejamos contra los organismos internacionales. Todos ellos tienen la culpa de la situación que estamos viviendo, menos nosotros. Pero hermanos,
tenemos que enfrentar las cosas. Sí, por supuesto, si hay otros que nos van a ayudar, está bien, pero nosotros debemos hacernos responsables por esos asuntos. Debemos afrontarlos. Y en el caso de nosotros los creyentes, tenemos las armas para enfrentar las situaciones. Tenemos la palabra, tenemos la oración, tenemos el Espíritu Santo, tenemos a nuestro Dios poderoso con nosotros. Tenemos todo. El apóstol Pablo allá en Romanos capítulo 8, verso 31, dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y el doctor Lucas, lo vamos a estudiar en unas semanas allí, capítulo 1, verso 37, dice, porque no hay nada imposible para Dios. Él está con nosotros. Él está con nosotros. A veces estamos esperando que otros nos resuelvan las situaciones, que otros vengan, que nos traigan sus recursos. Hablaba con un pastor amigo en esta semana, al principio de semana, pastor amigo de Ceiba. Le digo yo hay cosas que no me molestan, hermano, me molestan, no entiendo. Una iglesia de cierta ciudad de nuestro país publica allí. Damos gracias al Señor porque el grupo de misioneros norteamericanos nos están pintando el templo, nos están haciendo. Yo digo, hermano, son cosas que nosotros podemos hacer. Si un grupo viene, llevémoslo a evangelizar, llevémoslo a los pueblos, llevémoslo a las colonias. Hay necesidad de llevar el evangelio, no que nos vengan a pintar el templo. Nosotros podemos hacer eso, no podemos hacer eso. Sí, hermano, me dice, claro que sí. Y de hecho, él es un testimonio de eso. Hermanos, él llegó a ese templo donde vive, ahí en La Ceiba, estaba casi destruido ese templo. Vaya a ver cómo está en unos 4 o 5 años que él ha estado ahí, totalmente remodelado. Y solo ellos han hecho el trabajo en todo eso. Le digo, hermano, yo eso pienso. Yo creo que no debemos esperar. Si el Señor nos manda ayuda, pues bien, hermano, pero no debemos estar, pueden, hermanos, venir a ayudarnos, pueden venir a socorrernos. Tú estás con nosotros, Señor, tú eres nuestro recurso. Y Dan nos habla precisamente de eso. En el nombre del Señor, ellos fueron valientemente, se levantaron, pelearon y lograron obtener su territorio. Lo cuarto que vemos aquí, en este pasaje, capítulo 19 de Josué, es el reconocimiento que debe haber en la familia. El reconocimiento en la familia. Versos 49 al 51. Y después que acabaron de repartir la tierra en heredad por sus territorios, dieron los hijos de Israel heredad a Josué, hijo de Nun, en medio de ellos. Según la palabra de Jehová, le dieron la ciudad que él pidió, Timnat-Sera, en el monte de Efraín. Y él reedificó la ciudad y habitó en ella. El reconocimiento en la familia. Romanos capítulo 12, verso 10 dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Ahora vea, en cuanto a honra, prefiriéndoos unos a otros. Prefiriéndoos unos a otros. Es decir, reconociendo el valor de mi hermano. Reconociéndolo a él. Los hijos de Israel, después de que Josué, Eleazar y los líderes tribales habían echado suerte, habían revelado la voluntad de Dios para esa situación, dice que reconocieron la labor de Josué y le dijeron, Josué, ahora tú debes también tener tu heredad. ¿Qué quieres? Y Josué dijo, yo quiero Timnat-Sera, ahí quiero. Y hermanos, hay algo lindo en cuanto a la persona de Josué. Vea usted, Josué fue el último en recibir su parcela, en recibir su heredad. Fue el último. ¿No es contradictorio? ¿No es contradictorio que los gobernantes de este mundo siempre quieren lo primero y lo mejor? Siempre quieren lo primero y lo mejor. Josué, por el contrario, esperó hasta que todos sus hermanos habían recibido su heredad. Antes de eso, él no entró y dijo, bueno, esta es la primera ciudad que conquistamos, así que yo me quedo con esto, hermanos. De aquí en adelante, pues, cada uno de ustedes. Josué peleó,
Día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, Josué peleó al lado de sus hermanos. Cuando todos hubieron recibido su heredad, parece que ni siquiera él tomó la iniciativa de decir, hermano, bueno, creo que, bueno, no sé cómo decirles esto, pero no, porque dice que sus hermanos de Israel dieron, parece que fue una iniciativa de sus hermanos hacia Josué. De sus hermanos nació Josué. Hermano, tú ya peleaste por nosotros. Ahora, ¿qué es dónde quieres tú? Y esto es lindo. Dice que Josué solicitó Timnat-Sera. ¿Cuál era la situación de Timnat-Sera? ¿Cuál era la situación? Era una ciudad en ruinas, hermanos. Era una ciudad que estaba destruida. Josué dice, yo quiero Timnat-Sera. ¿Y cómo termina el texto diciendo? Dice que Josué reedificó la ciudad y habitó en ella. Ni siquiera era una ciudad habitable. Era una ciudad que estaba destruida. Josué dijo, yo quiero esa ciudad, yo la quiero reedificar, yo la voy a reconstruir y voy a habitar ahí. Hermanos, qué lindo, qué liderazgo, hermanos. Como dijo David cierta vez cuando llegó a la era de Arauna y salió Arauna y le dijo, mi rey, ¿vienes a ofrecer sacrificios? Sí, mi señor, aquí están los bueyes, aquí está la leña y aquí está el campo, Señor. Eso todo tuyo, tu siervo te lo da a ti para que ofrendes a tu Dios. Y David le dijo, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Mi señor, tu siervo te lo da. Tú ofrenda al Señor, haz tu sacrificio al Señor. No, dijo David, no, yo no le voy a ofrecer a mi Dios algo que no me cueste nada. ¿Cuánto cuesta? Dame su valor. Bueno, Señor, eso costaría. Ahí está. Ahí está el precio de la tierra. Yo no voy a darle a mi Dios, a mi Señor, algo que no me cueste nada. Hermanos, Josué dijo, yo quiero esa ciudad. Quizá alguien le dijo, pero Josué, eso está destruido allí. Allí es un gran trabajal. Tú estás dispuesto a ir, tú mereces tener. Esa ciudad es la que yo quiero. Yo quiero reedificar esa ciudad. Vemos la determinación de Josué, vemos la fe de Josué, vemos la dependencia de Josué en su Dios, en su Señor. Dios está conmigo, así como lo dijo allá en Deuteronomio capítulo 13 y 14. Dios está con nosotros, el buen Dios nos llevará a esa tierra, Él nos entregará esa tierra, nosotros derrotaremos a esos gigantes. Subamos y tomemos posesión de ella. Josué tiene esa misma actitud aquí, determinación y fe y una tremenda humildad. Eso debe caracterizarnos a nosotros, hermanos. ¿Sí? Debemos estar dispuestos a entrarle, no ver las dificultades. No le digas, dijo alguien, a tu Dios cuán grande es tu problema. No le digas a tu Dios cuán grande es tu problema. Dile a tu problema cuán grande es tu Dios. Dile cuán grande es tu Dios. Finalmente, mis hermanos, vemos que en todo este proceso se contó con la dirección divina. La dirección divina en todo este proceso. En los asuntos de la familia, tanto individual como en los asuntos de la familia espiritual, debe ser así. Debemos rogar siempre la dirección divina en los asuntos y en las decisiones que debamos tomar. Verso 51, estas son las heredades que el sacerdote Eleazar y Josué hijo de Nun y los cabezas de los padres entregaron por suerte en posesión a las tribus de los hijos de Israel en Silo, delante de Jehová, a la entrada del tabernáculo de reunión, y acabaron de repartir la tierra. Ahí está el proceso. Este proceso fue realizado por el liderazgo designado por Dios.
Dios dijo, estas son las personas que quiero que se encarguen de hacer ese proceso. Se hizo en la forma establecida por Dios, por suertes, en el lugar designado por Dios, en Silo, y en la presencia de Dios, es decir, en la entrada del tabernáculo delante de Jehová. Dios estuvo en todo este proceso. No hubo familia que quedara sin nada allí. Él estaba pendiente de todo, Él estaba guiando, Él estaba dirigiendo todo este proceso. Cuando las cosas se hacen así, mis hermanos, siempre van a salir bien. Pregunto para concluir, ¿cuáles son las cosas más importantes para usted en esta vida? ¿Estas cosas están acordes con lo que es importante para Dios? Al cierre de la última etapa de su vida en esta tierra, o al cierre de la última etapa de nuestra vida en esta tierra, podremos decir como Josué, como Pablo y como nuestro Señor, misión cumplida. Ahí en San Juan capítulo 17 verso 4 el Señor dice, Padre, la obra que me diste para hacer, ya la hice. Glorifica a tu Hijo, así como tu Hijo te ha glorificado a ti. Misión cumplida. Lo dijo Josué, lo dijo Pablo, lo dijo nuestro Señor. ¿Podremos decir eso, hermanos? Pues hemos invertido tiempo, hemos invertido recursos, hemos invertido energías en la obra de Dios y en hacer la voluntad de Dios. En palabras de Jim Elliot, cuando debamos morir en este mundo, no habrá nada más que debamos hacer sino morir. O estaremos con remordimiento, no hice esto, no hice aquello, pude haber hecho lo otro. ¿Habrá algún remordimiento? Ojalá que no. Ojalá que cuando llegue el momento que nos debemos ir de aquí, no haya nada más que hacer, sino, como dijo Pablo, levantar nuestra tienda y marchar a nuestra patria celestial. El Señor nos ayude para que al final, al culminar esta etapa terrenal, podamos decir en relación con nuestra familia, con nuestro ministerio, con lo que el Señor nos ha encomendado, misión cumplida. Nuestro pastor Sergio nos decía hoy por la mañana, todo lo que logremos en esta vida se va a quemar. Solamente lo que hagamos para nuestro Dios será trascendente. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, a caminar en su voluntad y en sus instrucciones. Padre nuestro, gracias Señor bendito por su palabra. Que lo que usted, Señor, nos ha dado a través de su siervo sea atesorado en nuestro corazón, sea, Señor, guardado celosamente por el Espíritu Santo en nuestra vida y lo pongamos en la práctica, lo llevemos a la práctica, Señor, como familia espiritual y en nuestras familias individuales, en nuestros hogares. Gracias, Señor, por todo lo que usted está haciendo en cada familia aquí representada y lo que usted está haciendo en esta preciosa familia espiritual de Iglesia Impacto. No solo aquí en San Pedro, sino también en Tegucigalpa, en Choluteca, en Charlotte. Y lo que usted está haciendo en otras familias espirituales también, Señor, que están alineadas con las instrucciones de su palabra. Gracias, nuestro Dios. Alabamos su nombre por este tiempo. Gracias en nombre de Cristo Jesús. Y toda la gloria sea para usted. Amén. Amén.